A veces me detengo a pensar profundamente en el sentido de esta vida, en lo que realmente significa vivir. Para mí, la vida no es simplemente un transcurrir de días, ni una suma de experiencias sin propósito. La vida es una oportunidad para descubrir, para crecer, para desafiarse, para aprender, para amar. Creo sinceramente que hemos venido aquí para hacer sonar nuestra música interior, esa melodía única que cada uno de nosotros lleva dentro y que solo emerge cuando dejamos de distraernos con el ruido del mundo. No quiero llegar al final de mis días y sentir que solo observé la vida pasar desde la orilla. Deseo poder decir, como Neruda, confieso que he vivido. Y para eso necesito vivir con intensidad, con presencia, con pasión, aunque eso implique atravesar momentos difíciles, incertidumbres y desafíos que me pongan a prueba, porque solo cuando nos atrevemos a mirar dentro, a tocar las fibras más sensibles de nuestra alma, empezamos realmente a vivir. Sé que muchas veces tropezamos con la misma piedra una y otra vez y durante mucho tiempo me pregunté por qué. Llegué a la conclusión de que en el fondo tropezamos por falta de humildad, porque nos cuesta reconocer que no lo sabemos todo, que necesitamos aprender, que fallamos. La humildad, para mí, no es debilidad, es grandeza, es tener el coraje de decir, no sé, pero quiero aprender, no puedo solo, pero me abro a recibir ayuda. No soy perfecto, pero soy valioso. Y esa humildad, junto con la confianza, es lo que me impulsa a seguir. La confianza no como una certeza arrogante, sino como una fuerza serena que me dice, puedes hacerlo, inténtalo, da el paso. Todos hemos vivido momentos de profunda presión en los que sentimos que no podíamos más. Días oscuros como noches sin luna, donde todo parece derrumbarse y el camino se vuelve invisible. Pero es justamente en esos momentos de mayor fragilidad donde también se abre la puerta a una transformación profunda. He comprendido que la vulnerabilidad no es una debilidad que hay que esconder, sino una parte esencial de nuestra humanidad que hay que abrazar. Aceptar mi sombra, mis errores, mis límites, me ha enseñado a quererme de verdad. Me ha mostrado que no necesito ser perfecto para ser auténtico. Y esa autenticidad es lo que me permite seguir avanzando, incluso sin tener todas las respuestas, incluso sin saber con certeza si voy por el camino correcto. Porque vivir no es tener un mapa claro, sino tener una brújula interna alimentada por valores, propósito y fe. Y cuando actúo desde ese lugar, desde ese fuego interno, algo en mí cambia. He visto cómo, al abrirme al desafío en lugar de huir de él, mi mente se expande, mis ideas fluyen, mi creatividad despierta. La ciencia lo explica a través de la neurogénesis, de la activación de zonas cerebrales que nos permiten ver más allá de nuestros miedos. Pero yo lo siento como una especie de despertar, como si dentro de mí hubiera un diamante que solo se revela en medio de la oscuridad. Ese diamante no es otra cosa que mi verdadera esencia, mi capacidad de amar, de servir, de contribuir, de crecer. Y es eso lo que quiero compartir, porque todos llevamos dentro una música, una fuerza, una verdad que, cuando se libera, transforma no solo nuestra vida, sino también la de los demás. En mi propia vida he sentido cómo, en medio del dolor, emergen las grandes revelaciones. Cuando uno atraviesa un desierto emocional, cuando la presión parece asfixiante y no hay un oasis a la vista, es entonces cuando surge la pregunta más importante: ¿qué hago con esto? Y la respuesta no siempre viene desde la razón. Hay momentos en los que la lógica no alcanza, en los que los libros no bastan, en los que las teorías se quedan cortas. Es ahí donde descubrí algo esencial, que la vida no se comprende solo con la mente, sino también con el alma, que hay un saber que nace del silencio, de la contemplación, de la noche oscura. He sentido esa noche en mi interior como una disolución de lo que creía ser. Y solo al tocar ese fondo profundo he comenzado a conectar con lo que realmente soy. No es cómodo, lo sé. No es bonito, a veces, pero es real y es ahí, en ese lugar íntimo de fragilidad, donde empieza la transformación verdadera. Porque al aceptar mi humanidad, mis límites, mis dudas, dejo de exigirme ser invulnerable. Me permito ser, simplemente ser, y en ese estado de apertura
he experimentado momentos de lucidez inesperada. He comprendido que no soy mis pensamientos limitantes, que no soy mis fracasos, que no soy las etiquetas que otros me pusieron ni las que yo mismo adopté. Soy mucho más. Dentro de mí habita una belleza que a veces solo se revela en la oscuridad, como las estrellas que no se ven durante el día pero que brillan con intensidad cuando cae la noche. Y al igual que ellas, esa belleza no desaparece, simplemente necesita las condiciones adecuadas para manifestarse. Me he dado cuenta de que la vida no me limita por lo que soy, sino por lo que creo que no soy. Y eso cambia todo, porque si me atrevo a mirar dentro, si me atrevo a cruzar ese umbral entre lo conocido y lo posible, descubro capacidades que ni siquiera imaginaba tener: la confianza, la creatividad, la intuición, el coraje. Todo eso empieza a emerger cuando dejo de resistirme a lo nuevo y me abro al misterio de la existencia. Descubrí también que no necesito tener todas las respuestas para seguir avanzando. Basta con dar el siguiente paso con conciencia y fe, porque hay algo hermoso que ocurre cuando decimos sí al desafío. La vida responde, no de inmediato, no como uno espera, pero responde. He visto cómo mi mente se agudiza, cómo las ideas se conectan, cómo la motivación se renueva cuando dejo de huir de mí mismo y empiezo a confiar en lo que soy. Lo que parecía imposible empieza a ser plausible. Lo que parecía distante empieza a estar cerca. Y no es por magia, es porque empiezo a vivir alineado con mi esencia. Esa alineación activa en mí una inteligencia más profunda, una sabiduría que no se aprende en los libros, sino en la experiencia de habitarme. Cuando esto sucede, lo que antes era caos se convierte en sentido. Y lo que antes era miedo se transforma en impulso. La oscuridad no desaparece, pero ya no me paraliza, porque he encendido una luz dentro de mí que me permite avanzar. Y esa luz está también en cada uno de nosotros, esperando ser encendida. He comprendido que cada ser humano tiene una música única en su interior. No una melodía superficial, sino una vibración profunda que da sentido a la existencia. Esa música es nuestra autenticidad, nuestra contribución, nuestro propósito. Y no hay dos iguales, cada uno está llamado a descubrirla y dejarla sonar. Pero muchas veces vivimos rodeados de tanto ruido, de tantas exigencias externas, que olvidamos escucharla. Y entonces, en vez de vivir nuestra vida, la observamos pasar. Pero yo no quiero que me pase eso. Quiero poder decir al final de mis días, como escribió Neruda, confieso que he vivido, y no simplemente que sobreviví. Esa conciencia me ha llevado a priorizar, a reenfocar, a preguntarme constantemente, ¿esto que hago me conecta con lo que de verdad importa? Porque vivir no es solo respirar, es vibrar, es sentir, es comprometerse con la belleza de estar aquí. Y sé que eso no siempre es fácil. El mundo muchas veces no nos invita a mirar hacia adentro, sino a distraernos, a correr detrás de objetivos que no nos llenan. Por eso, ahora más que nunca, elijo cada día darme el espacio para escuchar mi música y permitir que suene. Y en ese proceso de reconexión descubrí algo poderoso, que todos compartimos ciertas motivaciones fundamentales sin importar nuestra cultura o historia. Sentirnos seguros, reconocidos, pertenecer, enfrentarnos a desafíos, crecer y contribuir al bienestar de los demás. Estas motivaciones no son caprichos, son fuerzas que impulsan nuestras acciones y decisiones. He aprendido a observarme con sinceridad y preguntarme, ¿desde cuál de estas motivaciones estoy actuando? Porque cuando pierdo de vista alguna, mi equilibrio interno se resiente. Si me lanzo a los retos sin cuidar mi seguridad, puedo caer en el agotamiento. Si busco crecer pero no me siento valorado, me frustro. Y si no siento que mi vida tiene un propósito más allá de mí, me vacío. Comprender esto me ha ayudado a navegar la vida con más sabiduría, a tomar decisiones más alineadas con lo que soy y con lo que deseo construir. Porque cada uno de nosotros tiene una historia que lo habita, una narrativa interna que da forma a cómo percibimos el mundo. Y si no la cuestionamos, esa historia puede tenernos a nosotros, en lugar de nosotros tenerla a ella. Cuando empecé a mirar con atención mi propia historia, descubrí que muchas de las etiquetas que llevaba no eran mías, eran heredadas, impuestas, repetidas. Y lo más sorprendente fue darme cuenta de que podía reescribirla.
no desde la fantasía, sino desde la verdad de lo que estaba emergiendo en mí. Empecé a ver cualidades que antes no reconocía. Empecé a confiar en capacidades que siempre estuvieron ahí, pero que no me había permitido explorar. Es como si el cruce del umbral, ese espacio incierto entre lo conocido y lo nuevo, revelara lo que estaba oculto. Y entendí que ahí, justo ahí, en ese espacio de duda, está la posibilidad de transformación. Porque cruzar el umbral no es solo cambiar de lugar, es cambiar de estado. Es convertirse en alguien que aún no había sido, como el gusano que se encierra en su capullo sin saber que saldrá convertido en mariposa. La esencia no cambia, pero la forma de estar en el mundo sí. Y eso es lo que más me inspira. Saber que dentro de mí, dentro de todos nosotros, hay algo más grande esperando a manifestarse. He descubierto que cuando uno está verdaderamente dispuesto a cruzar ese umbral, no solo se transforma el modo en que se ve a sí mismo, sino también la forma en que interpreta el mundo, porque la interpretación es uno de los poderes más profundos que poseemos. No es lo que ocurre lo que determina nuestra vida, sino lo que creemos que significa. Si interpreto un tropiezo como una muestra de mi incompetencia, me hundo. Pero si lo veo como una oportunidad para aprender, me levanto más fuerte. Comprendí que el fracaso no tiene que ver con lo que soy, sino con una experiencia que puedo trascender. Por eso, en los momentos más duros, no busco estrategias mentales complejas. Busco silencio, apertura y una confianza radical en lo que no comprendo. No para rendirme, sino para soltar la necesidad de control, para permitir que emerja una guía más profunda, esa que no proviene de la lógica, sino del alma. Cuando el suelo se hunde bajo mis pies, no recurro a razonamientos sofisticados, recurro a esa rendición interior que me conecta con lo infinito, con algo más grande que yo. Y es en ese espacio donde, paradójicamente, encuentro la mayor fuerza. La resiliencia, esa palabra tan usada y a veces tan malentendida, no es simplemente resistir, es la capacidad de reorganizarse interiormente después de la adversidad. Y eso no se logra desde la rigidez, sino desde la flexibilidad del espíritu, desde la comprensión de que la caída no me define, sino cómo me levanto. Para eso he tenido que entrenarme no solo mentalmente, sino emocional y espiritualmente. He tenido que reconocer mis sombras, mis heridas, mis miedos, porque solo quien se atreve a mirar dentro puede crecer de verdad. Y en ese proceso he comprobado que la senda del éxito no es distinta de la del fracaso. Son la misma senda. Lo que cambia es la mirada. Si la vida me presenta un obstáculo, puedo elegir verlo como castigo o como impulso. Esa elección cambia todo. Por eso insisto en que la actitud no es un detalle, es la llave que abre puertas o que las cierra. La actitud es lo que hace que, ante la oscuridad, algunos se encojan y otros prendan una luz. Y esa luz no viene de fuera, está dentro, está en nosotros. También he entendido que hay un momento donde el pensamiento ya no basta, donde el exceso de racionalidad nos paraliza. En esos momentos es necesario entrar en el silencio, y no hablo de un silencio pasivo, sino de un espacio interior de escucha. Ese lugar donde no hay ruido mental, donde uno puede comenzar a percibir lo esencial, porque en ese silencio habitan todas las respuestas. En ese vacío está todo lo que verdaderamente importa. Por eso me esfuerzo en crear esos espacios de pausa en mi vida, de reflexión, de contacto conmigo mismo. Y cuando entro en ese estado, cuando dejo de resistirme, aparece la claridad. Entonces las decisiones que antes me costaban se hacen evidentes, ¿no? Entonces puedo ver caminos donde antes solo había muros. Y eso no es magia, es ciencia. Hoy sabemos que el cerebro responde al entrenamiento interior, que la zona prefrontal, responsable de la creatividad, la empatía, la visión a largo plazo, se activa cuando meditamos, cuando sonreímos, cuando agradecemos. No es poesía, es neurociencia. Por eso, cada gesto que hago hacia adentro tiene un impacto hacia afuera. Y así, lentamente, voy moldeando no solo mi mente, sino mi vida entera. Muchas veces me preguntan cómo ayudar a los niños a encontrar esa belleza escondida que todos llevamos dentro. Y lo primero que digo es que esa belleza no se impone, se despierta. No se trata de corregir al otro, sino de aprender a mirar con otros ojos. Hay un ejercicio que suelo hacer y que revela mucho. Dividir a un grupo en dos mitades.
A unos les pido que miren a sus compañeros como si tuvieran un problema, y a otros como si ellos mismos fueran el problema. Es impresionante cómo cambia la energía, la expresión, el ambiente entero. Cuando somos mirados con compasión, florecemos. Cuando somos juzgados o reducidos a una etiqueta, nos cerramos. Y eso no pasa solo en los niños, pasa con todos. Por eso insisto tanto en cómo miramos, porque la mirada no es neutra. La mirada transmite lo que llevamos dentro. Si veo al otro como alguien valioso, aunque esté en su peor momento, algo en él resuena con esa visión. Y eso, poco a poco, le ayuda a descubrir su propia luz. Ser educador, y no hablo solo de maestros, hablo de todos los que tocamos otras vidas, es como ser ese árbol que da sombra y oxígeno sin preguntar si el que se beneficia lo merece. Es elegir ver la grandeza incluso en medio del caos. Y eso exige una disciplina interna, exige que trabajemos más en nosotros que en los demás, porque no podemos dar lo que no tenemos, no podemos ayudar a otro a encontrar su sentido si nosotros mismos hemos renunciado al nuestro. Por eso para mí, educar es también sanar, es recordar, es volver a creer, y eso no depende de las circunstancias, sino de una decisión interior. Decidir mirar con los ojos del alma. Decidir confiar, aunque la realidad no lo facilite. Porque cuando uno empieza a ver lo invisible, cuando empieza a apostar por lo posible dentro de lo imposible, se convierte en un faro. Y no hay nada más transformador que una persona encendida. He escuchado muchas historias de superación, y cada una de ellas tiene algo en común. No fueron los más fuertes los que salieron adelante, sino los que supieron rendirse al misterio, los que, en lugar de resistirse a lo que no entendían, se abrieron a lo que no podían controlar, y en ese acto de apertura encontraron una fuerza que no sabían que tenían, una fuerza que no viene del ego sino del alma. Y eso, desde la neurociencia, tiene sentido, porque cuando uno se alinea con una visión, cuando uno cree en lo que aún no ve, el cerebro responde. Se activan nuevas redes neuronales, se liberan sustancias que fortalecen nuestro sistema inmunológico. La esperanza no es ingenuidad, es una herramienta biológica. Y si logramos que nuestros niños crezcan con esa visión, si les ayudamos a descubrir que su valor no depende de sus logros, sino de su esencia, entonces estaremos transformando no solo una vida, sino todo un sistema. Porque una persona que se sabe valiosa es una persona que puede amar, crear, colaborar, perdonar, y eso es lo que más necesitamos. Cuando hablamos de resiliencia muchas veces se malinterpreta. Se cree que es resistir a toda costa, no quebrarse, seguir como si nada. Pero la resiliencia real no tiene que ver con la rigidez, sino con la capacidad de adaptarnos sin perdernos. Proviene de la metalurgia como el concepto de elasticidad, y en el caso del ser humano es la habilidad de no dejar que los golpes nos definan. Pero ¿cómo se construye esa capacidad? Para mí, el primer paso es comprender que lo que más nos limita no es el error en sí, sino la interpretación que hacemos de él. Si yo tropiezo y lo interpreto como que no valgo, entonces el problema ya no es el tropiezo, sino la historia que me cuento sobre él. Así que necesitamos aprender a mirar nuestras caídas con nuevos ojos, a verlas como parte del camino y no como señal de incapacidad. Y eso se enseña. Se transmite con el ejemplo. Es decirle a alguien, esto que te ha pasado no te define, lo que te define es lo que haces con ello. La senda del éxito, lo he dicho muchas veces, es la misma que la del fracaso. Lo que cambia no es el camino, sino la actitud con la que lo recorremos. Todos fracasamos, todos nos caemos. La clave está en cómo nos levantamos, en qué aprendemos, en quién decidimos ser a partir de esa experiencia. Pero hay momentos, y lo reconozco, donde el suelo desaparece bajo nuestros pies, donde nada parece tener sentido. Yo también los he vivido. Y en esos momentos no hay estrategia mental que funcione, no hay pensamiento positivo que alcance, solo queda rendirse, pero no rendirse en derrota, sino en confianza. Abrirse al misterio, reconocer que hay una sabiduría más allá de la nuestra, que no todo tiene que ser comprendido para ser vivido, que a veces la única salida es abrir el corazón a lo invisible, y es en esa apertura donde aparece una calma que no viene de la mente, sino del alma.
una serenidad que no es ausencia de dolor, sino presencia de sentido. La ciencia también respalda esta visión. Hoy sabemos que nuestras emociones están ligadas a regiones muy específicas del cerebro. La zona prefrontal izquierda, por ejemplo, se asocia con las emociones positivas. Y lo fascinante es que esa zona se puede entrenar, se puede activar. ¿Cómo? A través de hábitos sencillos pero poderosos. Buscar el lado positivo de las cosas, sonreír, hacer ejercicio, organizar nuestro día con intención, cultivar el sentido del humor y, sobre todo, nutrir nuestra vida interior. Todo esto tiene un impacto directo en nuestro sistema nervioso, en nuestra capacidad de tomar decisiones, de aprender, de mantenernos enfocados. No es solo inspiración, es también biología. Y esa conexión entre mente, cuerpo y alma es la base de todo proceso real de transformación. Si logramos integrar esto en nuestra vida cotidiana, si dejamos de vivir desconectados de nuestro interior, entonces no solo seremos más resilientes, seremos más humanos. Siempre he creído que el silencio no es vacío, que esa aparente nada encierra un universo entero de posibilidades, que dentro de ese espacio sin palabras se encuentra lo más esencial del ser humano. Vivimos en un mundo lleno de ruido, de estímulos constantes, de exigencias que no nos dejan escucharnos. Pero cuando detenemos ese torbellino, cuando nos permitimos parar, entrar en nosotros, algo profundo ocurre. El pensamiento se aquieta, el alma empieza a hablar. Y descubrimos que dentro de nosotros hay una fuente inagotable de sentido, de intuición, de claridad. He comprobado que las personas que cultivan una vida interior, que hacen del silencio un hábito, no solo piensan mejor, sino que viven con más equilibrio. Porque la inteligencia no es solo lógica o análisis, es también intuición, profundidad, sabiduría del corazón, y eso no se entrena resolviendo problemas matemáticos, sino entrando en contacto con lo sagrado que habita en lo cotidiano. El problema es que vivimos demasiado deprisa, confundimos velocidad con progreso, nos da miedo parar como si al hacerlo estuviéramos perdiendo el tiempo. Pero la verdadera sabiduría requiere pausa. Como el leñador que necesita afilar su hacha antes de seguir cortando, nosotros necesitamos detenernos para pensar, para revisar, para comprender hacia dónde vamos. Porque si no lo hacemos, puede que un día nos demos cuenta de que hemos llegado muy lejos, pero en la dirección equivocada, y ese despertar suele ser doloroso. Por eso, yo insisto tanto en el valor del recogimiento. No es un lujo, no es un capricho. Es una necesidad vital. Es ahí donde se activa la inteligencia más profunda, la que no responde a impulsos, sino a propósitos. Y cuanto más nos conocemos, cuanto más nos comprendemos, más capaces somos de cambiar, de mejorar, de superarnos. También creo en la esperanza como una fuerza transformadora. Aunque estemos cruzando un desierto, y muchos lo están haciendo en este momento, aunque la noche parezca eterna, si tenemos la certeza de que al otro lado hay algo valioso, entonces resistimos de otra forma. No es lo mismo sufrir sin sentido que sufrir con esperanza. No es lo mismo el dolor que paraliza que el dolor que transforma. Y esa actitud, esa mirada distinta, tiene un impacto directo en todo, en la salud, en la creatividad, en nuestra forma de amar, de trabajar, de vivir. La cooperación, el compromiso, la capacidad de adaptarnos, todo mejora cuando dejamos de ser víctimas de las circunstancias y comenzamos a vernos como protagonistas de nuestra historia. Pero para eso hay que tomar decisiones conscientes. Hay que salir de la comodidad de lo conocido y atreverse a crecer. Salir de la zona de confort nunca es fácil, porque aunque sepamos que hay algo mejor más allá, lo conocido, aunque limitado o incómodo, nos da una falsa sensación de seguridad. Es el miedo al vacío, a no saber qué viene después, lo que muchas veces nos frena. Pero he aprendido que la vida, cuando realmente quiere transformarnos, nos empuja, a veces de forma suave, otras con un terremoto, y cuando uno toca fondo, cuando siente que ya no hay otra opción, ahí es donde aparece una fuerza que no sabíamos que teníamos. Esa es una de las grandes paradojas del ser humano. Descubrimos nuestra fortaleza cuando pareciera que estamos rotos. Por eso creo firmemente que no se trata solo de ser fuertes, sino de descubrir en qué momento serlo.
de tener el coraje de decir, no sé a dónde me lleva este camino, pero sé que quedarme aquí ya no es una opción. También sé que hay otra forma de salir de la zona de confort, no por necesidad, sino por inspiración, porque alguien, algo, una experiencia, una conversación, una mirada, nos muestra que hay una vida mucho más rica, más luminosa, más significativa que la que estamos llevando. Y esa revelación despierta en nosotros el anhelo de más. No más cosas, no más éxito superficial, sino más profundidad, más sentido, más autenticidad. Es entonces cuando la transformación no es un acto de desesperación, sino un acto de amor propio. Querernos lo suficiente como para no conformarnos, como para atrevernos, como para elegir ser mariposas, aún sabiendo que para ello debemos morir al gusano que fuimos. Es una elección de valentía, de trascendencia, de alma. Por eso termino con una convicción profunda, que la vida no está para sobrevivirla, sino para vivirla con plenitud. Que cada uno de nosotros tiene dentro un potencial inmenso esperando ser despertado, y que cuando dejamos de resistirnos al cambio, cuando abrazamos la incertidumbre como parte del viaje, algo milagroso ocurre. Nos convertimos, nos revelamos, nos expandimos, y en ese proceso no solo encontramos un camino, nos encontramos a nosotros mismos.